Es precisamente como a través de su. El maestro Fabio Ocián Ruiz Rodríguez, la experiencia profesional es de 18 años laborando actualmente como juez de distrito de primera instancia de lo civil y mercantil, especializado en arrendamiento inmobiliario y extensión de dominio. Ha sido también juez adscrito al juzgado de primera instancia de lo penal, también en los juzgados tercero civil y el especializado en arrendamiento inmobiliario del Distrito Judicial de Ciudad Obregón. Fue secretario proyectista en la segunda ponencia de la segunda sala mixta del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Sonora, así como en los primero y segundo Tribunal Regional Colegiados de Circuito de esta ciudad. También fue secretario de acuerdos adscrito al juzgado de primera instancia de los civiles especializado en arrendamiento inmobiliario con residencia en Hermosillo, así como en el juzgado primero de primera instancia de lo civil del Distrito Judicial de Altar, Sonora. Actuario también del juzgado primero de primera instancia de lo civil del Distrito Judicial de Altar y juzgado primero de primera instancia de lo penal del Distrito Judicial de Nogales. Secretario escribiente adscrito al juzgado de primera instancia de lo penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora. Es una buena experiencia profesional en materia de estando dentro del Poder Judicial del Estado de Sonora. Como experiencia docente, el maestro fue docente de la Universidad Vizcaya de las Américas en materias laboral, fiscal, procesal civil, derecho constitucional y amparo en la Facultad de Licenciatura en Derecho. También es docente de la Universidad de Sonora, Regional Norte Campus. Fue docente de Campus Caborca, Sonora, en las materias seminario, en distintos seminarios, así como de la materia de impuestos y metodología de la investigación de las carreras de licenciatura en contabilidad y licenciatura en administración de empresas. Su formación académica fue licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, Regional Centro, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo, pasante doctor en Derecho de la Universidad de Durango de Santander, Campus Hermosillo. Cursos profesionales distintos, participando en el segundo Congreso sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, impartido por el Centro de Estudios Carbonell. Facilitador de la sesión de realidades jurídicas de la Barra de Jurisprudencia de Abogados con el tema de arrendamiento inmobiliario, lo que debe saber si rentas o te rentan un inmueble. Taller introductorio a la extinción de dominio de la Fiscalía General del Estado de Sonora. Conferencista en el taller del ejercicio de la acción civil, Semana Jurídica de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Norte. Además, cuenta con distintas certificaciones en juicios orales y en materia laboral. Como ven, tenemos a un buen expositor, a quien le cedo la palabra. Bueno, sí, pues primero que nada, buenas tardes. Te agradezco mucho a la Barra Sonorense por volverme a invitar a impartir una plática. Es un gusto para mí siempre poder compartir el conocimiento y más que plática es una retroalimentación porque al haber tantos abogados pues siempre ha sido como una mesa de debate aquí cuando venimos a platicar porque cada vez para exponer siempre las distintas posturas que tenemos. Y pues ahora con este año que hemos trabajado en el juzgado de arrendamiento, con el tema de lo mercantil, porque ya apenas tenemos un año haciendo este tipo de juicios en la vía oral mercantil, pues se me hizo interesante pues compartir algunos de los temas más recurrentes que me ha tocado resolver en lo que es tema mercantil, que también a su vez en veces brinca a lo que estamos llevando en civil. Primero que nada, pues como sabemos, ¿cuándo es un arrendamiento civil? ¿Cuándo es un arrendamiento mercantil?
Ya lo dijo la Suprema Corte, la primera sala, que específicamente si el lugar que se va a rentar es destinado para comercio, el contrato de arrendamiento, en caso de irse a pugna, va a ser en la vía mercantil, siempre y cuando el giro sea comercial. Por ejemplo, si se trata de una estética, es vía mercantil. Si venden abarrotes, etcétera, es vía mercantil. ¿Y cuándo sería vía civil? Si es un local comercial, pero el uso destino que se le da al inmueble, por ejemplo, un despacho de abogados. Los que prestan sus servicios como abogados no son comerciantes, ellos son prestadores de servicio. Tan es así que incluso cuando les quedan mal con los pagos a los abogados, no se van a la vía mercantil para litigar lo que les corresponde por haber dado su servicio como litigantes. Se van a la vía civil y haciendo valer el contrato de prestación de servicios en la vía civil. Por tanto, no se puede decir que estemos en lo que dice el artículo 75 de lo que define el Código de Comercio como actos de comercio o que se reputen como actos de comercio. Entonces, siempre tenemos que verificar la vía para efecto de evitar darle un trámite que no le corresponde. Nosotros cuando recibimos los expedientes, lo primero que vemos son los contratos, a ver a qué se dedicaba el destino del inmueble. Si nos dice casa habitación, civil. Y así nos dicen, era bodega de un comercio, es vía mercantil. Entonces siempre estamos al pendiente. Otra forma de cómo podríamos diferenciarlo, por ejemplo, nos vamos al ISR. ¿Cómo declaras la persona que está rentando? ¿Cómo declaras? Si lo declara como un comercio, si factura, se va para los mercantiles. Si no, bueno, si está dado de alta como persona física de actividad empresarial, se va para los mercantiles, pero si está dado de alta como prestador de servicios, se va para los civiles. Entonces, siempre tenemos que analizar para dónde vamos a ir para no estar litigando en la vía incorrecta, porque incluso pueden llegar los juicios y se les puede dar un trámite y en la sentencia es donde se puede votar esa vía que se llevó de forma incorrecta. Por eso los presupuestos procesales siempre se tienen que examinar al momento tanto de la erradicación y volverse a examinar al momento de que se está dictando la sentencia. No más que los juicios en oral mercantil prevén que las excepciones procesales que existan siempre se tienen que analizar en la audiencia preliminar. Si hay excepción procesal que esté vinculada únicamente al presupuesto procesal, se tiene que analizar en la audiencia preliminar. Pero si no, si tiene que ver con el fondo, por ejemplo, pueden estar atacando la vía. Es decir, la vía es incorrecta, esta vía es civil, no mercantil. Y las alegaciones que está vertiendo la persona en la excepción son encaminadas a tumbar el fondo del asunto. No es la vía porque no hubo contrato, ya se está metiendo con el fondo. Y si es fondo, se tiene que analizar con una excepción, al final una excepción dilatoria. Y se tiene que ver al momento de la sentencia. Bueno, entonces, esto es en cuanto al destino. Otra cosa de la que nos hemos topado en el momento de estar litigando en lo que es la materia mercantil, que cuando recibimos los litigios de los abogados, el momento de estar radicando, es que nos oponen la excepción, diciéndonos que el Código de Comercio, en lo que son los juicios orales mercantiles, establece en el artículo 1390 bis 1, que si el procedimiento tiene otra vía en el Código de Comercio, una vía especial en el Código de Comercio, o en otras leyes, se tiene que ir por allá, porque la vía oral mercantil, en donde tramitamos los juicios orales de arrendamiento mercantiles, pues exclusivamente nos vamos a esa y tiene esa particularidad. Si existe otro juicio, tienes que irte por aquel juicio, porque estos son los juicios que no tienen una denominación especial o que no tienen una tramitación en otras leyes. Sin embargo, nos hacen mucho esta excepción, diciéndonos, no puedes irte por la vía oral mercantil porque hay una ley en el Estado que ventila los juicios de arrendamiento. Sin embargo, con la tesis esta famosa que obligó a que ahora todos los procedimientos se lleven por la vía mercantil, hablando de arrendamiento inmobiliario, pues faculta, en este caso, al juez para que se lleve en la vía mercantil. O sea, con independencia sí, nos van a hacer el alegato, nos van a decir en la excepción, no es procedente la vía mercantil porque hay una tramitación especial en el Estado. Sin embargo, aplicando la jurisprudencia de la primera sala, donde dice que dependiendo
del destino del inmueble y si se reputa como acto de comercio se tiene que llevar en la vía mercantil. Incluso en esa misma jurisprudencia, la Suprema Corte abandona el criterio anterior, que también era criterio jurisprudencial, donde dice que con independencia, dice algo así, ¿no? Que con independencia del giro que se le dé al inmueble, el arrendamiento iba a ser civil. Pero pues ellos mismos abandonaron su criterio y ahora dicen que va a ser en la vía mercantil. Por tanto, sí es cierto que dice el 1390 bis 1 que no se van a llevar los juicios en materia mercantil si existe una tramitación especial, aunque sea en otra ley de carácter estatal. Lo cierto es que se tiene que tramitar en la vía oral mercantil acorde con esa jurisprudencia. Por eso estamos obligados, acorde con el 217 de la ley de amparo, a obedecer esa jurisprudencia porque viene de la primera sala, ¿no? Y tiene carácter de jurisprudencia. De ahí que estemos obligados a llevarlo por esa vía. Dígame. Si tú te dedicas a arrendar y la persona que te arrenda la propiedad es una empresa, pero tú le estás rentando una casa, ¿sí me explico? No le estás rentando una instalación para negocio, le estás rentando una casa, habitación, y así dice el contrato. Pero él te pide factura a nombre de la empresa. No sé si él lo va a ocupar para los trabajadores de él o lo va a ocupar para oficina. En ese caso, ¿cuál es la vía correcta? Sí, los que he admitido yo para oficina, sí no lo llevamos por la vía mercantil, pero si es para hábilmente casa-habitación, lo tramitamos en la vía civil. Pero las oficinas, como son parte de la función, sí las admitimos como algo mercantil. Las oficinas administrativas de la empresa, ¿no? Con independencia que ellos no vendan, pero son los que hacen todo lo relativo que las facturas, que etcétera, que los pedidos, todo lo que tiene que ver con el fin de la negociación. Pero si dice... En el caso concreto. Sí, en el caso concreto donde me está comentando usted que dice... Yo se lo rento a una empresa que está en Monterrey y que trae a sus trabajadores a sacar un proyecto de construcción aquí, vamos, y es una casa habitación, pero me pide factura a nombre de la empresa constructora Monterrey. Ahí, ¿qué sucede? La vía civil y la mercantil, por lo general, siempre las separamos porque siempre las han querido unir al momento de decir, oye, y nos lo hacen valer como excepción. No está dado de alta en el SAT y no está declarando, no está esto, para efecto de invalidar la legitimación, podríamos decirlo así. Le decimos, sabes que una cosa es lo civil, otra es lo mercantil. Entonces, perdón, lo fiscal. Entonces, en este caso, si es destino, casa, habitación, yo la agarraría como civil, en este caso. Hasta que llegue a un criterio, hay varios juicios que todavía están pendientes de resolución de amparo directo, ¿eh? Y donde pueden decir, no saben qué, también entra como mercantil esto, pues ya tendríamos que cambiar el criterio, pero por lo pronto, si es casa habitación exclusivamente, la agarramos por la vía civil. Pero como le comento, todavía ha habido asuntos de esos, pero están todavía pues en impugnación. Ya si nos cambian el criterio, pues ya será cuestión de obedecer los criterios nuevos que diga en este caso los colegiados o los tribunales de apelación, en caso de los civiles, ¿no? ¿Sí me expliqué? Sí. Oiga, dígame. Entonces, resumiendo, si el bien inmueble dado un arrendamiento se dedica al área mercantil, ¿ese se regula por el Código de Comercio? En el caso para hacer valer el contrato de arrendamiento, Sí, así se regula por el Código de Comercio. Sí. Y si no, por el Pero Código Civil. en lo adjetivo, ¿no? En lo sustantivo se va a regir con las leyes que se haya suscrito el contrato. Por ejemplo, puede llegar un contrato de Sinaloa, puede llegar un contrato de Yucatán, y allá lo firmaron, pero se sometieron a la jurisdicción sonorense. Entonces aquí se va a llevar, pero tendremos que traer la ley sustantiva de Yucatán, etcétera, pero llevarlo con el procedimiento oral mercantil. Igual con los civiles, ¿no? Con independencia de donde se haya suscrito, si se somete a la jurisdicción de aquí, se lleva con la ley sustantiva del estado donde se haya suscrito, pero llevamos el procedimiento, si es civil, pues llevamos procedimiento especial de arrendamiento sonorense. Pero siempre, porque así fue como ellos se obligaron en esos términos. Por ejemplo, pueden tener una concepción diferente de nosotros en cierta característica que nosotros decimos que es verde, pero ellos dicen que es rojo. Pues ellos se obligaron en rojo, por ejemplo. Entonces así se les tiene que respetar los sustantivos, siempre y cuando no se contravenga con la moral y el derecho, etcétera, ¿no? Pero lo adjetivo, lo procesal, sí tiene que ser
en la vía y forma que lo establece el Código Sonorense al haberse sometido a esta jurisdicción. ¿Eh? Bien. Bueno, continuando, otra de las cuestiones que yo me he topado mucho en los juicios es la confesional. Al momento de que ofrecen la prueba confesional en los juicios orales mercantiles, se la han ofrecido como si fuera un juicio civil. Y lo cierto es que las reglas son totalmente distintas en una confesional y la otra. En derecho mercantil no hay posiciones. Son interrogatorios directos. Ya no es nada de que, señor, pues aquí le exhibo el pliego de posiciones para que usted lo califique y se le formule al absolvente, ¿no? Entonces, ya, en cuanto lo exhiben, de hecho, me ha tocado que en juicios orales mercantiles me exhiben el pliego y les digo, no, pues sabes que no hay lugar a tenerlo por recibido, te hago devolución del mismo y te doy el uso de la voz para que efecto de que tú formules el interrogatorio y que sean preguntas que tengan que ver con la litis. Y ya, no, ya se acabó eso de, bueno, el mercantil, ¿no? Eso de que diga si es cierto como lo es. Y señoría, está respondiendo a algo que no es sí o es un no. Tiene que ser una respuesta categórica. Ya, aquí son preguntas directas. Hagan de cuenta que la declaración de partes se volvió confesional. Le cambiaron el nombre, desaparece la confesional y ahora la declaración de partes es la nueva confesional y es con interrogatorios directos. Incluso yo soy de la idea de decirles a la persona que está formulando el interrogatorio, usted, mientras yo no le interrumpa, siga preguntando y usted tiene la obligación de contestar. Ya eso de que, dígame si es cierto, se califica, se vuelve a reformular, contesta. Eso pues lo estamos obviando y ya directamente la persona que va a interrogar le hace las preguntas a la persona que va a contestar y esta persona pues ya contesta en base a lo que le corresponde de contestar, ¿no? Pero donde sí intervengo, como pues, es cuando la pregunta está fuera de la litis, la pregunta no cumple con los requisitos de que, o una que está fuera de la litis, tiene dos hechos en una sola pregunta, es confusa, está formulada para efectos de que la persona se caiga en el error, etc. Es lo que está, ahí es cuando esa no se califica porque reformule de cierto modo que cumpla con los requisitos que establece la ley, no así. O incluso el abogado, señoría, esa pregunta es insidiosa, porque forzosamente lo está obligando a contestar determinada respuesta. Entonces es cuando ha lugar la objeción y por favor, abogado, reformúlela de cierto modo que la pregunta no sea insidiosa. O reformúlela y que cada hecho por separado para que no se confunda la persona que está contestando. Porque también hay que tomar en cuenta que los actores demandados en los juicios no tienen conocimientos legales y muchas veces hay que explicarles para efecto de que puedan contestar. Y es deber del juez decirle de la pregunta de una forma que pueda entenderla fehacientemente. Decirle, oye, señoría, no entendí. A ver, entonces la voy a reformular yo, pero con otras palabras. Ya se hace la pregunta hasta que la persona ya me dice, ya entendí la pregunta. ¿La puede contestar? Sí. Quiero decir esto, ¿no? Ya proporciona su respuesta. Pero es 100% obligación del juez asegurarse de que la persona pues entendió. Igual pues si es una persona que no habla español, etcétera, pues también se toman las precauciones para que se traiga un perito en el idioma que hable la persona y que esté certificado por el tribunal para efectos de que no sea cualquier perito proporcionado por las partes. Aquí directamente se proporciona un perito que es ya certificado por el tribunal, que trae su documentación en regla y que está facultado para formular las preguntas. Bien, ahora me gustaría abordar un tema que también me da mucha curiosidad a mí y también me gustaría ver la postura de ustedes, porque como les digo, esto de venir a la barra sonorense a platicar con ustedes es una retroalimentación. Siempre lo he visto así. Yo he encontrado una antinomia procesal en la declaración testimonial. Primero vamos a abordarlo desde el punto de vista civil, ¿no? Por ejemplo, en el juicio civil dice el artículo 544 que la preparación de las pruebas quedará a cargo de las partes, por lo que deberán presentar a sus testigos, peritos y demás pruebas que hayan sido admitidas. Entonces, aquí les da la posibilidad de que solo que en caso de que demuestres la imposibilidad o que lo manifiestes bajo decir verdad, el juez en auxilio del operante te va a expedir unos citatorios y se le van a hacer ciertos apercibimientos. Entonces, no especifica que te va a comisionar el actuario para que el actuario notifique y si no viene lo mandamos traer por la fuerza pública, siendo que donde se admite la testimonial, mejor dicho, donde se regula la testimonial,
Si tú le dices al juez, no puedo traerlo y es un testigo hostil, si yo lo cito, no va a venir. Entonces, cuando se debe comisionar al actuario, poner multas, poner procedimientos, medio de apremio para hacer que la persona comparezca. Sin embargo, en el juicio de arrendamiento, el civil, le arroja la carga de hacer comparecer a los testigos, al oferente, y todavía menciona, no, si no comparecen los testigos o las pruebas no se desahogan por cualquier motivo, va a ser por causa imputable al oferente y la prueba va a ser declarada cierta. Entonces, por lo general, cuando ofrecen testigos, siempre adoptamos este criterio. Ahora bien, en el juicio mercantil, dice casi lo mismo. Dice que si no puedes proporcionar a tus testigos, lo vas a manifestar al juez y el juez te va a proporcionar esos citatorios. Pero dice que si no se puede desahogar la prueba por cualquier motivo, que o no esté preparada, se va a declarar desierta, pero deja una salvedad, siempre y cuando sea caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, el hecho de que el litigante, o mejor dicho, no se hayan podido entregar esos citatorios, o que se comisionó a la actuaria, porque aquí dice, siempre y cuando tenga que ver con cuestiones relativas a este capítulo. En el Código Procesal Civil del Estado de Sonora no dice nada más que si no se desahogan en la fecha de la audiencia de juicio, audiencia de ley, perdón, se van a declarar desiertas. Y no dice fortuito, ni dicen hasta ahí se queda. Pero en el mercantil sí lo menciona. Causa fortuita, dice. Y que no se pudieron desahogar, pues entonces ya no le corresponde al litigante, o ya no corresponde. Y otra cosa, aquí, como en el propio capítulo del juicio oral mercantil, sí dispone la testimonial y vienen las reglas de la testimonial, viene mencionado que se puede reprogramar. No vino, se citó con una multa al testigo, se enteró, sí se enteró el citatorio, pues aquí está la fe del actuario. Ok, entonces se hace efectiva la multa y se ordena ahora que comparezca por medio de la fuerza pública, pero se reprograma la audiencia de juicio y se desahogan las pruebas que podemos desahogar. A ver, está el que va a declarar el actor demandado para las confesionales, ¿no? Pues que sí. Está el perito, sí, desahóguense. Reprogramamos para desahogar la prueba testimonial, porque aquí el código este sí lo permite, a diferencia del código del Estado. ¿Y qué pasa en el Código Nacional? En el Código Nuevo también tenemos otra antinomia. Dice que en caso, me voy a permitir darle lectura, pero dice que en caso de que las partes manifiesten bajo proceso así, ¿verdad?, la imposibilidad de preparar directamente el desahogo de las mismas, la autoridad jurisdiccional, previa solicitud del oferente, expedirá los oficios o citaciones. Ojo, no está diciendo comisionar al actuario para efecto que se le busque. Está diciendo que se le van a expedir unos oficios y se le van a entregar al oferente para que él se los lleve al testigo y que el testigo comparezca, poniendo a disposición los oficios y citaciones respectivos, de efecto que las partes preparen las pruebas y éstas se desahogan en la audiencia de juicio. En caso contrario, se declarará desierta la prueba por causa imputable al oferente. Así lo dice. Y luego el siguiente párrafo dice, si llamado un testigo, perito o solicitando un documento que haya sido admitidos como prueba, no se desahoga estas a más tardar en la audiencia, se declarará desierta la prueba ofrecida por causa imputable al oferente. Si no viene tu testigo, haya sido tu culpa o no, parte oferente, hayas preparado la prueba o no, lo cierto es que el nuevo código nos está diciendo que esta prueba va a ser declarada desierta y el juicio va a continuar. ¿Y cuál es la antinomia? La prueba testimonial dice, si el testigo es citado de esta forma y no asistiera a rendir su declaración en la audiencia programada, la autoridad jurisdiccional hará efectivo el procedimiento realizado y reprogramará su desahogo en una nueva audiencia. Entonces ya dice que le vas a aplicar los medios de apremio, que multa por medio de la fuerza pública, arresto, y ya que se agoten esos medios de apremio, es cuando se declara desierta la prueba, con independencia si se logró su comparecencia o no, y con independencia de que haya sido culpa de la persona que lo ofreció o no. Entonces, ¿cuál es la antinomia? La prueba testimonial dice que sí tienes que citarlo legalmente. Citado legalmente quiere decir que tienes que mandar al actuario con fe pública que se constituya en el domicilio y le diga, si no vienes, te vamos a interponer esta multa y aparte fuerza pública, arresto, etcétera, ¿no? ¿Y qué dice el
capítulo de arrendamiento, si no viene por cualquier motivo, es por causa culpable o diferente y la prueba va a ser declarada herencia, ¿no? Con independencia que haya sido citado legalmente o no. Entonces, esta es la antinomia que veo y que debería haber un pronunciamiento por parte de, ya sea de nuestros tribunales colegiados para definir esta cuestión, porque en lo que es materia civil, ya no nuestros diputados ya no pueden menear esta ley, o sea, ya no pueden modificarla, revocarla, etcétera, porque ya todo esto es facultad del Senado de la República. Pero lo que sí pueden hacer nuestro distrito, en nuestro circuito donde estamos jurisdiccionados en vía federal, es que los magistrados federales analicen esta cuestión y emitan en algún momento un criterio para efectos de que se regularice y definir qué artículo es al que le tenemos que hacer caso. Porque mientras tenemos los dos, y los dos son válidos, y podemos, va a haber, ¿qué va a pasar? Va a haber jueces que van a aplicar uno que dice, no, sí, manda el actuario porque no vino el testigo, o me está manifestando la imposibilidad de presentarlo. ¿Qué puede decir otro juez? La ley dice que si no viene por cualquier causa a la audiencia de juicio, se declara desierta la prueba. Entonces no tengo necesidad de andar citando por medio del actuario. Entonces va a haber criterios encontrados y va a haber resoluciones que nos den estas dos posibilidades, y claro, pues cada parte se va a enfocar, cuando esté del lado de que el contrario del que ofreció los testigos, le va a decir, puedes aplicar el del arrendamiento específicamente, y cuando estés del otro lado y tú eres el que ofrece los testigos, le vas a decir, pues, aplica el artículo de los testigos. O sea, puede pasar eso, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a las antinomias. Ahora bien, otra de las cuestiones que yo he estado verificando en este tiempo, el comodato, pues como bien sabemos, el comodato antes del 2015 existía el juicio de desahucio y el comodato se llevaba como un juicio aparte. Pero ahora con la creación del del juicio especial de arrendamiento en el año 2015 más o menos, se incorpora el comodato al juicio especial de arrendamiento inmobiliario y dicen que todos los comodatos se van a llevar en ese término, ¿no? Y aquí sí, si el comodato es de comercios, es de lo que sea, se va a llevar a la vía civil. ¿Por qué? En la vía civil. ¿Por qué? Porque no hay flujo de efectivo y no se puede reputar como un acto de comercio. Es un préstamo de un inmueble. Y como tal, pues lo tenemos que verificar en la vía civil porque ahí es donde se maneja. Por ejemplo, simplemente, ¿qué es lo que piden en los juicios mercantiles? El monto de lo reclamado. Como dato, no hay monto de lo reclamado, es un préstamo del inmueble para efecto de que se use conforme a las reglas que determinen en cada parte de comodato y comodatario, ¿no? Entonces, el comodato tiene, de los juicios que llevamos, porque llevamos 3 tipos de juicio en el juzgado de arrendamiento actualmente, el comodato es el que menos tiene mediación. Todos los juicios, como por ejemplo los mercantiles, las partes son las que tienen la mejor disposición a mediar, por el hecho de que no hay sentimientos en el juicio. ¿Me debes renta? ¿No te debo renta? La casa es tuya, la casa es mía. Yo me metí en fulano día, no te pago la renta, lo único que quieren es dinero, o salte de la casa. Es más, a veces, salte de la casa y no me pagues rentas. No hay sentimientos, pero en el comodato sí. En el comodato pasa mucho varias situaciones. Una, mencionan que, por ejemplo, es que mi papá me dejó la casa y yo me metí a vivir desde 10 años porque mi papá me la dejó, y ahora que se murió, sale otro hermano que se convierte en el albacea y está demandando la terminación del comodato porque la casa entra en la herencia, es parte de la masa hereditaria, y entonces, por medio del juicio de arrendamiento, que es donde se llevan los comodatos, le están solicitando la devolución del inmueble. Entonces, ¿qué pasa? No hay mediaciones nulas, no quieren ni ir las personas. Y si les ponemos multa para que vayan, si no vienes te va a poner una multa de 30 UMAS, por ejemplo, va a ser peor porque van a llegar enojadas las personas, y hay que tener en cuenta que la mediación se trata de llegar a un pacto que sea conveniente para las dos partes. Pero ¿cómo divides una casa que las dos personas dicen, es que mi papá me la dejó a mí, es que yo tenía más derecho porque yo cuidé más a mi papá cuando estaba enfermo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil que haya conciliación dentro del comodato, ¿no? Y además también pasan otros detalles, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho situaciones de que una pareja de esposos está viviendo en el inmueble. El papá
el suegro pues le presta a su hijo, le da la casa, ¿no? De que, hijo, quédate a vivir el tiempo que tú quieras, no te preocupes. Se divorcian el hijo y su esposa, ¿no? Se divorcian, el hijo se sale de la casa y la señora se queda como a título de dueña, se podría decir. Pero ¿qué pasa? Pues le llega el suegro y dice, ahora pues quiero la devolución de la casa. ¿Por qué? Porque yo se le había prestado a mi hijo. Y aquí ya entran las cuestiones de causabiencia, porque la esposa sería una causaviente, entonces al que tiene que demandar es a su propio hijo. ¿Y qué va a hacer el hijo? Se allana. Pero pues se le tiene que dar vista a la causaviente, pues es nomás, como aquí ya se involucra otro tipo de derechos. Según el código, dice que no se le tiene que dar vista porque es una causaviente y surte la suerte, mejor dicho, sufre la suerte del posesionario del que estaba antes. Entonces, si sacan al posesionario, tiene que irse con todos los causavientes, esposa, hijos, etcétera. Todos los que vivían con él se tienen que ir y sufrir la misma suerte, ¿no? Pero ha habido amparos donde nos dicen, sabes que no le diste vista, no le notificaste, etcétera, y se repone el procedimiento para darle vista a la causaviente. Ha pasado algún par de ocasiones, pero esas son las situaciones y por eso también este tipo de juicios es difícil de reconciliar. Y aparte, el comodato también es difícil de acreditar. ¿Por qué? Porque por lo general son verbales. Y un documento verbal es muy difícil de... Sí, cada quien trae a sus testigos. Es que es el hijo, es el esposo, es el otro, es el fulano. Son parientes, hay interés, interpongo y siempre tachas. Y lo tacho porque, pues evidentemente, al ser pariente va a declarar en favor de la persona que lo está trayendo, porque ya hay una relación de interés, se podría decir. Hay jurisprudencias que hemos estado utilizando últimamente donde dicen que con independencia de que sean parientes o sean amigos, tiene que demostrarse que esa relación es íntima para efecto de poder tachar un testigo. Pero pues, mientras pasa eso, la recomendación es que si van a hacer un comodato, háganlo por escrito, porque es sumamente complicado demostrarse, por eso de que, ¿quiénes son los que estaban cerca al momento de que se celebró el comodato? Los parientes. ¿A quiénes les consta? Pues a los parientes. Ni modo que un testigo X, bueno, y se sacan un testigo que no tiene que ver con el parentesco. Estuviste presente el día del comodato. ¿Estaba lloviendo? No estaba lloviendo el día del comodato. ¿Qué era frío, verano? Y les digo, oiga, pues independientemente si era frío, verano, etcétera, no tiene que ver con la litis. Es que yo quiero demostrar que no estuve el día ese. Por eso quiero que me narren las circunstancias de tiempo y modo lugar en que ocurrieron las cosas. Entonces ya es debatible si se admite o no esa interrogante, ¿no? Dependiendo del punto de vista del litigante y qué es lo que quiere demostrar con esas aseveraciones o esas preguntas que le está haciendo. Muy bien, dígame. Si el comodato lo haces ante notario público, ¿tienes que determinar la fecha de conclusión o lo puedes dejar abierta? No hay necesidad. Bueno, casi nadie lo hace por el hecho de que el propio comodato dice que se acaba con la petición del comodante de que ya quiere de vuelta el inmueble. Entonces, por eso no les ponen fecha de determinación. Simplemente lo que hacen, pues o ya sea con notario o con una jurisdicción voluntaria, te notifico el término de comodato. Mucha gente, incluso hasta mete el juicio de terminación de contrato de comodato y con el propio emplazamiento hace las veces de notificación de que ya no quiero seguir. Y como en el comodato es simplemente un requisito para que sea procedente, es la manifestación del comodante de que ya quiere dar por terminado el comodato. Entonces, no hay necesidad de fecharlo. ¿Se puede hacer? Sí, pero no hay necesidad porque está esa prerrogativa de que con la simple manifestación de la parte comodante de dar por terminado el comodato, pues ya se concluye. Entonces, por ese motivo no sería necesario, ¿no? Pero ya depende de cada quien cómo quiera hacerlo, no le estorba, pero pues tampoco lo necesita. Ahora, otra de las cuestiones que nos hemos topado ahora con este procedimiento mercantil ha tenido que ver con los embargos. Nos solicitan muchas veces de que, oye, como es mercantil y la ley supletoria del mercantil es el Código Procesal Civil Federal y aparte supletoriamente todavía está el Código Procesal Civil del Estado, en base a ello pues aplica el 546 del Código Procesal Civil del Estado de Sonora y tenme por embargado, solicita el primero que se demuestre estar al corriente, como en los juicios mercantiles ejecutivos. ¿Estás al corriente? No, pues que sí estoy. A ver, enséñame los comprobantes de que estás al corriente. No estás al corriente, no me lo demostraste, ya te puedo embargar. Te puedo señalar bienes para embargo. Te doy el primer derecho para que señales bienes para embargo. Y no ejercitado ese derecho, pasa a favor de la parte o contraria y ella va a poder hacer
el señalamiento para bienes y le puede solicito voluntariamente que me dejes entrar al domicilio, etcétera, ¿no? Bueno, eso lo quieren hacer valer en la área mercantil. Y me dicen que la supletoriedad del Código Procesal del Estado de Sonora alcanza para esto porque no lo contempla el código, pero lo cierto es que yo tengo esta visión de sí está contemplado el embargo en el Código del Comercio y está contemplado como providencia precautoria. Si no mencionara la palabra embargo el Código del Comercio, entonces yo sí tendría que recurrir a la supletoriedad. Pero lo cierto es que al existir en el Código de Comercio, lo que es la definición de, bueno, mejor dicho, la práctica del embargo, pero tiene que ser vía providencia, es que les digo, está el capítulo de las providencias, porque no puedo aplicar una supletoriedad si la propia ley natural ya lo contempla. Entonces, por tal motivo, en derecho civil sí puedo señalar bienes para embargo, etcétera. Acá no. ¿Por qué? Tengo que hacer la providencia. Pero, ¿qué es lo que nos dice el nuevo código? El nuevo código en lo que es este tipo de juicios vuelve a introducir el embargo. Eso prevalece. Si son civiles, después del 2027 que estamos en los juicios orales civiles, en lo que es arrendamiento, va a subsistir esta práctica del embargo precautorio. Simplemente con el hecho de que en el emplazamiento el propio actuario va a poder requerir por la de demostrar estar al corriente de los pagos, y si no los hace, si no acredita la solvencia en ese acto, inmediatamente se le otorga el primer derecho para señalar bienes y continúa. Pero mientras sea mercantil, tiene que ser mediante providencia. Bueno, hasta que el colegiado o alguien más me diga lo contrario, pues así es como lo interpreto de momento, ¿no? Ya sabemos que el primer derecho a señalar viene de la parte de Acora, ¿verdad? Digo, de la parte demandada. Sí, si no, va a la parte de Acora, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, también otro de los temas que hemos visto, una vez promovieron un comodato, y este sí se acreditó. El esposo demanda a la esposa la terminación del contrato de comodato. En este caso, era el domicilio conyugal donde estaban viviendo. El esposo era el que está pagando las cápitas porque es la casa, pues es Infonavit, etcétera, ¿no? Él está pagando todo. Entonces ya los papeles prácticamente están en su nombre. Entonces solicita la terminación del comodato solicitando que la esposa abandone el domicilio. Pero había un detalle. Había un juicio donde un juez de familia había ordenado el depósito del hijo en ese domicilio. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El comodato fue procedente. Fue procedente. Sí, se acreditó el comodato, aquí está. Pero en cuanto llegamos al resolutivo de la ejecución, en cuanto a la ejecución, una vez que el juez de familia levante la medida de depósito, se procederá a la ejecución de esta sentencia. ¿Y qué pasa con la misma situación? Pero vamos a suponer que la persona está arrendando. El arrendatario es el papá incumplido, digámoslo así, ¿no? Se va de la casa que está siendo arrendada, pero hubo un juez de familia que decretó que ese iba a ser el lugar de depósito. Entonces llega el arrendador, demanda la rescisión del contrato de arrendamiento, y pues es procedente a todas luces. Sin embargo, la ejecución, mientras no se levante esa medida, no podemos dejar en estado de indefensión al menor por el bien superior de los menores, ¿no? Siempre tutelando, y además que hay una determinación de otro juez de familia que ordenó eso. Entonces, lo que hacemos, le damos vista y le decimos, desde el momento de que nos percatamos de que hay un menor y que nos dicen, por ejemplo, cuando contestan la demanda, un juez del familiar ordenó el depósito, inmediatamente le mandamos un oficio y le decimos que hay un litigio de ese inmueble. Pero al momento de que se dicta la sentencia y que se llega a ordenar la desocupación, nos ponemos esa prevención una vez que el juez de familia levante esta medida. Y le notificamos la sentencia para que el juez de familia tenga posibilidades de requerir al papá del muchacho y oye, ¿sabes qué? Como el arrendador no tiene nada que ver en tus problemas familiares, tú proporciona un diverso domicilio o te subo las cuotas para que ella pueda pagar la señora, para efectos de que el arrendador pueda recuperar su inmueble, porque no le están pagando renta, están ocupando su inmueble. Todo eso cuesta, pues, y no es culpa del arrendador el hecho de que el papá sea un incumplido y yo no pudiésemos.
Entonces, esas son algunas cuestiones de los que hemos, de lo que hemos mencionado, ¿no? Fíjense, quiero hacerles mención de esta jurisprudencia que me lo hicieron valer una vez en un procedimiento oral mercantil, que dice, y es jurisprudencia de la primera sala, dice, prueba profesional en el juicio oral mercantil. Debe declararse desierta cuando el referente no haya exhibido el pliego de posiciones y la persona que haya de absolver posiciones supuesta justificación no comparezca a la audiencia de desahogo. Aquí yo estaría viendo una antinomia en lo que acabo de decir de que, oye, pues tiene que ser con interrogatorio. Y me dijeron, hay una disposición de la primera sala donde dice que es sí cierto, o sea, en el texto dice que es con posiciones y que se debe exhibir en sobre cerrado. Entonces, sí es cierto, pero lo que estamos pasando por alto aquí es que esta jurisprudencia está analizando. Es más, voy a leer primero, dice, del artículo 1393-41 del Código de Comercio, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 2012. En aquel tiempo, cuando se incorpora el juicio oral mercantil, antes era por posiciones, pero el 25 de enero de 2017 se reforma el Código Mercantil y quita las posiciones y lo hacen interrogatorio. Entonces, esta, con la independencia que sea una jurisprudencia que salió en 2018, que es posterior a la entrada en vigor a dicho Código de Comercio, lo cierto es que está analizando un caso anterior a la reforma. Entonces, tuve que hacer notar ese detalle de que, oye, pues que, y dice que es de la reforma del 9 de enero del 2012, pero el Código de Comercio, el artículo 1390 bis 41, que se refiere a los confesionales, fue reformado el 25 de enero del 2017, por lo tanto, esta jurisprudencia no es aplicable para el caso concreto, ¿no? La iba a mencionar ahorita que estamos hablando del interrogatorio, pero ya pasó. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna cuestión que quieran ventilar o alguna duda, etcétera. Sí, porque yo no veo abogados. Adelante, adelante, licenciado. Soy arrendador. Me llama mucho la atención a mí el sistema de extinción de dominio para el caso del propietario. Si yo le rento a una persona, la persona me va a entregar todos los documentos muy bien, todos algo muy bonito, pero yo no soy investigador. Como arrendador, yo no soy investigador. Yo no sé si el señor anda haciendo actividades ilícitas y está agarrando la casa, como ahorita hay secuestros, la rentan por 6 meses y hacen 2, 3 secuestros y te dejan embarcado. Se llega a la fiscalía, confisca la propiedad y entonces en que luego lo mandan a citar a uno como dueño. A ver, a lo mejor tú también eres parte de la pandilla y vámonos. Entonces, ¿qué sucede? No, en primer lugar, tienen que darse... Vaya el contrato, ¿eh? Sí. Que declara él que no tiene ningún... No, y en caso de hacer algo ilícito que deslinda de toda responsabilidad del arrendador, eso es una cláusula que todo el mundo ya está poniendo, ¿no? Por seguridad, ¿no? Pero lo cierto es que es un procedimiento, no es nomás de que la fiscalía puede decretar lo que guste, pero es un procedimiento donde se le va a tener que señalar como, o sea, como demandado y se le va a solicitar la extinción de dominio. Pero no es nada más por eso, tienen que pasar muchos procesos para que se pierda esa propiedad. O sea, no es nada más de que la fiscalía ya dijo, etcétera. O sea, la fiscalía tiene una unidad especializada para hacer ese tipo de investigaciones y usted tendría que haber estado, por ejemplo, que usted hubiera prestado la casa específicamente para eso. Si se llega a demostrar, es donde usted podría decir está en riesgo mi domicilio, ¿no? No hay un contrato. Sí, sí, evidentemente, pero se va a hacer la investigación de todos modos. Pero la cuestión es que se tiene que acreditar todo eso para que usted ahí, caiga en ese supuesto. Que usted haya sido el que hizo eso. Si usted, por ejemplo, usted rentó el inmueble y no tenía nada que ver con la actividad ilícita, usted no tiene que ser susceptible a que se le quite el patrimonio. O sea, primero se tiene que acreditar. Hasta que se concluya la investigación Sí. y se una sentencia. Pueden pasar 2, 3, 4 años y ya está la propiedad abandonada. Y como está abandonada, pues llegan los robacables y la acaban. ¿Quién es el responsable? ¿La autoridad que la confiscó? ¿El que se metió en el delito? El dañado soy yo. No, usted, es que sí hay una responsabilidad, pero en este caso no debería ser de usted por el hecho de que usted no está propiciando el delito. Tendría que estar involucrado para que esta extinción de dominio fuera procedente. Que usted hubiera prestado la casa con ese propósito, entonces ya estaríamos hablando de otra cosa.
pero mientras no se demuestre que usted efectivamente se prestó para ello, pues no tendría que Y preocuparse. si yo me entero de que andan haciendo algo ahí y voy y lo demando, voy y lo denuncio en Es la fiscalía. obligación de cualquier persona que esté enterada de algún ilícito, Sí. más de esa índole, darle aviso a las autoridades. Es darle aviso a las autoridades. Cualquier persona que advierta que se está cometiendo un delito. Es más, si no lo hace, se le podría decir que es un tipo de encubrimiento el que se está realizando. Entonces, la recomendación es que si usted se entera de algo, inmediatamente vaya con la autoridad y alce la voz. Bien, ahí mismo en ese mismo asunto, instalé una cámara, ¿sí? Y como dueño yo de la propiedad para estar viendo los movimientos. Ahora resulta que dices, oye, cuidado, porque estás violando la ley de la propiedad y la privacidad y no sé qué, y te pueden meter al bote. ¿Qué hace ahí uno como dueño de la propiedad? Yo quiero saber si andan en una cochinada. Ya me sucedió con un arrendatario. Bueno, Con un entonces, arrendatario. avisarle a la autoridad investigadora, que son los encargados de investigar y revelar todo este tipo de cuestiones, ¿no? La Fiscalía tiene personal ampliamente capacitado para todo este tipo de situaciones. Entonces, si usted tiene la duda de algo de esa índole, pues avisarle a las autoridades. ¿Sí? Bien. Muy bien. Dígame, licenciado. Ciudadano, buenas tardes. En cuanto a la figura de la prueba confesional, donde dice que ya en la actualidad, por tanta reforma que hemos tenido en nuestras leyes civiles, mercantiles, y ahí vienen inclusive los horarios familiares y todo eso, que cambie la figura de confesionar proposiciones a un interrogatorio libre y abierto. Ajá. Pero eso no quiere decir que se pierde al momento de desarrollar o desahogar la prueba confesional. No significa que se pierda la figura de la solemnidad en el sentido de que el interrogante tenga que desarrollarse o formularse en sentido afirmativo. O sea, es permisible hacer la interrogante en sentido afirmativo y no necesariamente un interrogante libre o abierta, como lo señala usted. Es La que, figura esa no se pierde. usted puede hacer su pregunta conforme usted guste, siempre y cuando tenga relación con la litis y sea de conocimiento de parte. Claro que sí. Entonces, usted le puede preguntar una pregunta cuya respuesta sea sí o no. Sí lo puede hacer porque el interrogatorio es libre. Entonces, ¿es cierto que usted firmó ese contrato de arrendamiento? Sí. No. Entonces, la naturaleza en sí de la posición, que significa que debe estar redactada en sentido afirmativo, no se pierde por el simple hecho de desahogarla mediante un interrogante o un interrogatorio. Pues, Lo que usted dice es que ya no debe ser confesional proposición. ajá. Ok, me queda claro, lo entiendo. He manejado asuntos orales mercantiles y ya me he topado yo con eso. Y hubo en el primer juez, ahí sí batallamos mucho en desahogar las confesionales. Porque la juez me decía, abogado, me dice, acuérdense que el nuevo sistema de la realidad, la confesional se debe desahogar mediante un interrogatorio. Pero yo te ofrezco una confesional proposiciones, me admites una confesional proposiciones y la naturaleza de una posición es que esta sea redactada en sentido afirmativo y la interrogante por su naturaleza no es así. Entonces, la duda es, o la pregunta mía es que no obstante esa reforma y ahora que acaba de entrar en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, subsistirá esa figura de interrogar en el desarrollo de la confesional, ya no confesional por posiciones, sino la confesional, redactar la interrogante en sentido afirmativo, ¿será permisible? Sí, sí es permisible. En sentido afirmativo sí se puede. Como es libre, no hay limitante más que no sea contrario a la moral del derecho, etcétera, ¿no? Pero al ser interrogatorio libre, muchas veces uno va a hacer respuestas que requieren un simple sí o no. Y eso no tiene que ser como posición o categórico, sino simplemente la pregunta, ¿usted firmó el contrato de arrendamiento? Sí, le recuerdo que estaba bajo protesta, de decir verdad, y declarante una autoridad con falsedad, etcétera, ¿no? Entonces, va a haber muchas preguntas que van a ser encaminadas a, dígame si usted firmó este contrato. Ya si le pones el sí, muchos abogados van a decir, ella está condicionando, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, va a haber muchas preguntas que van a ser con un sí o un no se van a resolver. No necesariamente tiene que dar una explicación de que, etcétera. Y más que, por ejemplo, el arrendamiento, ¿es su firma la que obra y calza el documento base de la acción? No. Yo no firmé ese documento, etcétera, ¿no? Ya depende, pero
La pregunta se puede formular para que se como no, al ser libre. Yo creo que la diferencia entre la confesional y la testimonial, la confesional es para que el absolvente diga sí o no, que niegue o afirme el sentido positivo que tiene esa posición o interrogante. Y en el interrogatorio no, es para que el testigo Sí, diga o manifieste lo que sepa y lo que le haya contado. efectivamente. Pero en el interrogatorio, bueno, al igual como se hacía con la confesional, o se hace todavía en los juicios civiles, pueden decir sí o no y después pueden justificar su respuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden igual, al ser libre, usted dígame si firmó el contrato. Sí, sí lo firmé, pero fue bajo coacción, porque me estaban apuntando con una pistola, no sé. O sea, puede ampliar todavía la respuesta a lo que está diciendo, porque es libre y la respuesta también puede ser libre, siempre y cuando esté relacionada con los hechos que se le están preguntando, ¿no? Evidentemente. Porque si empieza a desvariar la persona y a narrar cosas que no tienen que ver, inmediatamente se le llama al orden para efecto de que ajuste su respuesta a lo que se le está preguntando. Pero sí de que va a haber muchas preguntas que son una respuesta sí o no. Más, por ejemplo, con la identificación de documentos. Solicito se le ponga a la vista el contrato de arrendamiento y diga si reconoce o no la firma. Y también lo hacen como reconocimiento de firma como una prueba aparte, pero si lo hacen en este caso confesional, yo no la desecharía. ¿Por qué? Porque a mí me interesa saber si efectivamente la persona reconoce o no reconoce el documento. ¿Por qué? En la contestación de demanda puede decir no reconozco el documento, pero en el momento que se lo ponen ante la vista puede que sí lo reconozcan. Pasa mucho. De que, o sea, es más, ¿cuántos juicios no hemos visto de que dicen una cosa en el escrito inicial o contestación y en el momento de las pruebas sale verdaderamente otra cosa? Y esa contradicción es la que hacen valer en los alegatos, de que, oiga, que se tome nota de que en el escrito inicial dijo que sí y en la confesional dijo que no. Por lo que evidentemente esta persona, no, al estarse contradiciendo, pues demerita el valor de todo lo que haya manifestado, ¿no? Todo eso se va a valorar, pues. Y es lo bueno de la oralidad, de que tienes a las personas en presencia y puedes ver si muchas veces una persona que está mintiendo se le puede notar, pues. O la seguridad con que afirma, o etcétera, ¿no? No sé si contestaste tu pregunta, licenciado. Dígame. Una pregunta, maestro. Primero decirle que lo felicito muy claro en su exposición y en las respuestas. Pero yo me pregunto lo siguiente. Si hago un contrato de arrendamiento, tengo que registrarlo en la propiedad, en la oficina de la propiedad, para darle certeza al tiempo de creación de ese documento. Si no se hace ante notario, por supuesto, sino entre los particulares. O los jueces le pueden dar validez, creer en las fechas que se dice que ahí mismo en el papel, con firmas de testigos. Al momento de que se introduce una demanda, Sí. todos los documentos se firman bajo protesta de decir verdad. Sí. Entonces, nosotros, como juzgadores, como parte del Poder Judicial, siempre vamos a creer en la buena fe de las partes. O sea, si lo traen notariado, qué bien. Si no, nosotros confiamos, mientras no se compruebe la falsedad del contrato, va a seguir surtiendo efectos. Por eso se le da vista a la contraria y dice, oye, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Y si dice, no estoy de acuerdo con el contenido del contrato, yo no firmé, ok, demuéstralo. Con testigos, peritos, etcétera. O puede decir, la fecha está alterada, porque aquí decía que me iba a salir hasta el 2030, le cambiaron, se nota que le borraron y dice 2020 y ya me están sacando desde hace un montón. Entonces, ¿qué pasa? Vamos con el perito, a ver, perito, analice. Dice, efectivamente, sí, hubo una alteración en el contrato. Ok, entonces ya el valor del contrato cambia. Pero siempre y cuando se demuestre en el juicio. Porque muchas veces contratos se presentan y los impugnan, pero no ofrecen pruebas para desmentir la veracidad del documento. Y lo mismo sucede tanto viendo en materia civil o en materia mercantil. Sí, sí, porque el contrato es la base de la acción. El contrato es base de la acción y pues mientras sea la base de la acción, se te pone la vista parte demandada para que tú lo impugnes. Y si no, es más, ¿qué dice el propio código? Si no objetas o haces manifestación alguna que estás en contra del contrato, se te tiene por reconocido. O sea, con el solo hecho, todo lo que dice el contrato ya es verdad, ya es verdad. Y al momento de que se está resolviendo en sentencia, pues el contrato se le otorga valor probatorio pleno en virtud de que no fue impugnado por las partes. Inclusive si lo objetas,
negando el contenido de la firma y no ofreces una prueba idónea para acreditar esa objeción, es la nada también. Sí, efectivamente. De hecho, tiene que estar acompañado de pruebas esa negación o esa objeción, no impugnación, etc. Siempre, porque si no, es la misma que, como dice el licenciado, es lo mismo que nada, porque toda manifestación, aseveración que se hace en un escrito inicial o de contestación de demanda tiene que estar respaldado con pruebas. Si no, la parte demandada no demostró su dicho, por eso alcanza valor preponderante lo manifestado por la parte actora. Y por eso, sí. Dígame. Es que yo considero que los contratos se hacen bajo potestad de decir verdad, y así se estipula en los tratos del contrato, ¿verdad? Voy a lo siguiente, hice yo un contrato de promesa de venta, donde me decía la parte vendedora que quería, ¿cómo se dice? Notariarlo. Pero no hay necesidad, no hay necesidad. Bueno, pero insistió que fuimos a notariar el contrato, la promesa de venta. En efecto, no había necesidad, ¿verdad? De haber sido notariado. Muchas partes sí toman esas precauciones de notariar, etcétera, o registrar en el registro público la propiedad. Sí. Porque muchas veces no tienes la certeza de con quién estás tratando. Entonces, como es posible de que te contesten la demanda, te la impugnen, te ofrezcan peritos, testigos, etcétera, para desacreditar, le da cierta solemnidad el hecho de registrarlo y llevarlo ante el notario. Entonces, oye, tú fuiste ante el notario, pusiste tu huella, aquí está tu credencial de lector. O sea, le da más solemnidad, pues. Sí, de acuerdo. Porque hay, desgraciadamente, pues no todas las personas son confiables, ¿no? Entonces, para efectos de, si no conoces una persona, exacto, sí, para efectos de poder, de que, bueno, no quiero tener ningún tipo de problema. Yo una vez me pasó que confié en uno y me quedó muy mal, ahora sí lo voy a notariar, ¿no? Entonces ya depende de cada quien. A donde lo quiere llegar es que no necesariamente es indispensable que esté notariado. No, pero le da más No, fortaleza. eso es la damos más formalidad, definitivamente. Efectivamente, sí es. Dígame. Al celebrarse los contratos de arrendamiento por una sociedad anónima, por el solo hecho de ser sociedad anónima, ¿se va al mercantil? Independientemente. Depende del destino del inmueble. Depende del destino. Sí, tiene que ser el destino mercantil. Jurídico, es un acto de comercio. Sí, es más, lo ponderaría incluso como que si es casa habitación lo que están rentando, pues como no hay flujo de efectivo, lo están usando para algo que no tiene que, por ejemplo, si una bodega, si me estás rentando una bodega, ahí sí metes tus bienes comerciales, ahí sí hay entrada de mercancía, salida de mercancía, etcétera. Ese sí o sí lo vería en mercantil, pero si es una casa habitación, no por el solo hecho de que sea una empresa la que está realizando el arrendamiento, inmediatamente lo vincula a la vía comercial. Lo que vincula es que se repute como acto de comercio el destino del inmueble. Eso es lo vinculante. Aunque haya sido arrendado para casa habitación, él lo puede convertir en una mixto. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? En el momento que se hace un contrato siempre se especifica el destino y por lo general viene una cláusula que dice que en caso de que se varíe el destino, el contrato va a ser sujeto a rescisión. Si no se hace con la autorización del arrendador. Entonces, si hay esa autorización y se cambió el destino, te vas por lo mercantil si es el destino comercial, ¿no? Si se hace al revés y era comercial y lo quisieron hacer casa habitación, pues sería el civil, dependiendo de lo que esté reclamando. Otra pregunta. ¿Es correcto o es legalmente aceptado que el arrendador ponga una cláusula de desocupación express por cualquier circunstancia de incumplimiento? Las partes se obligan en la forma que Viene en manifiestan. el contrato, o sea, pero es aceptado pues por un juzgado. Sí, porque si no se demuestra que la parte arrendataria firmó bajo coacción, dolo, violencia, engaño, ese contrato es válido, ¿no? Y tú te comprometiste que de un día para otro te ibas a salir. Tú te comprometiste, lo firmaste, se te leyó el contrato, te obligaste en ese sentido. Entonces no puedes venir a decir, oye, es que es una cláusula express, yo no estoy de acuerdo. Sí, pero es que eso lo debiste haber dicho antes de firmar el contrato. Una vez que lo firmas, ya no se puede variar, sino es con la manifestación de la voluntad de ambos contratantes. Tienen que venir los dos, oye, quitar esta cláusula, está bien. Le ponemos otra, dejamos sin efecto la cláusula
de entrega express, ahí sí. Pero pues para eso las partes, o sea, al tener capacidad de goce, de ejercicio, etcétera, tienen la facultad de obligarse en los términos que quieran. Y va a haber gente que, bueno, es que yo sí quiero que me digan, salte mañana y me voy a salir mañana. Y si no se sabe, Pues ya se aplican el cumplimiento forzoso. Una pregunta de pasante. uno no es licenciado. Si el contrato se hace por un año y no se prorroga, automáticamente no se prorroga. Hay que Si hacer está en un corriente de contrato. renta, sí. ¿Mande? Si está en corriente de renta, sí. Si está corriente de renta, Si sí. no hay ninguna manifestación, se prorroga por otro año. Ah, Y perfecto. si no se dice nada en el otro año siguiente, ya se convierte en indefinido. Ah, perfecto. Y ya, Perfecto. ya tiene sus formas de rescisión en el contrato indefinido también. Entonces es mejor hacer contrato, ¿no? Para que no se Siempre haga contrato. Así es. Siempre. No comporte indefinido. Perfecto. Muy bien. Bueno, dígame. Lo que comenta el compañero que dice que es abogado. Hay un principio que todos los abogados conocemos, digamos, en que se llama pacta sunt servanda. Todo se puede pactar en un contrato, todo, menos lo que esté en contra de la moral y el derecho. Si esa cláusula la pactó, se debe cumplir con esa cláusula. Pero eso no significa que el contratante no haya cumplido con esa cláusula y automáticamente tenga que hacer el inmueble. Necesariamente tiene que incitar el órgano jurisdiccional correspondiente. Ya, automático nada se da. Porque yo entiendo como que así es la pregunta del señor. Sí, sí. Automático nada es. Para efectos de cualquier incumplimiento, tiene que acudir a la vía judicial. Porque si no, sería hacerse justicia por su propia mano, ¿no? Tiene que acudir a la vía judicial y por conducto del juez se le va a ordenar el cumplimiento de esa sentencia, bueno, del contrato, forzosamente, en caso de que no quiera cumplir. Pero sí, efectivamente, como dice el licenciado, se tiene que ir primero a la vía judicial para efecto de hacerlo cumplir en caso de que no quisiera salirse ya. Bueno, no sé si hay que más tener alguna duda. Ninguna. Bueno, pues muchas Sí, gracias. maestro, por favor. Allá se asegura que en el Zoom alcancé a escuchar que tenía una pregunta. Pues, Se asegura por ahí la escuché en el computador. Pero no sé quién la dio. Jenny le hizo, yo creo, ayer para. Jenny. Fíjate. Ahí es la Todas las actuaciones de la sociedad. Y ya, entonces, ya cuando se nos habla de no, dígame. Una pregunta que si el contrato se elabora en la mayoría de los contratos pues, donde hay asesores inmobiliarios involucrados, muchas veces hacen el contrato a modo, ¿no? Y nomás le cambian el uso basado, ¿no? En el fundamento civil y nomás le ponen uso comercial. Independientemente que el contrato se elabore de esa manera, puede hacerse valer en la vía mercantil. Debe hacerse valer en la vía mercantil. Con el puro, con que diga uso comercial, con que... Es más, incluso si te demuestra el uso durante el juicio. Porque puede que no lo especifique, pero si ya se demuestra que efectivamente lo rentaron para barrotes, ya entra como comercial. Con que el fundamento sea... Es que el fundamento siempre va a ser civil, porque todos están, toda la vida se ha hecho como contrato civil, incluso el contrato es un contrato civil, pero la vía de cómo se va a hacer efectivo va a ser por la vía mercantil tratándose de comercio. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el juicio, no como se quisieron obligar, porque el Código de Comercio no regula contratos de arrendamiento. Tienes que irte a la supletoriedad para efectos de eso. Entonces, por ese motivo, se tiene que hacer con las leyes civiles, Código Civil, Procesal Civil Federal, etcétera. Todo lo que sean supletorios se pueden aplicar. Lo único que se va a aplicar en el comercio
es el juicio. Y en este caso el juicio, la vía oral mercantil, para el juicio de arrendamiento. Hay una pregunta que hicieron de Zoom que dice, si mi padre rentó un local a un amigo de él para un comercio, verbalmente, muere mi padre y yo continúo con ese contrato verbal, y el inquilino deja de pagar rentas, ¿qué pasa? Tiene que acudir como albacea o como el representante de la sucesión a solicitar el cumplimiento forzoso de ese contrato. Pero ya lo único que va a cambiar es que en vez de ir el señor padre que ya falleció, va a ir el albacea o representante de la sucesión a reclamar el cumplimiento forzoso de ese contrato en la vía mercantil. Así sería. ¿No tiene que haber los medios preparatorios ahí? No, porque Dijo que era verbal. el contrato, bueno, incluso en civil lo usamos mucho, los contratos verbales, no usamos medios preparatorios, porque el contrato se puede acreditar al momento del juicio. Para eso son las testimoniales y para eso esto para acreditar, porque el primer elemento de la acción es la existencia del contrato de arrendamiento. Entonces se puede hacer durante el juicio. Sí es cierto que es verbal, sí es cierto que, pues dijimos verbalmente, etcétera, pero la existencia puede darse con los testigos de que se lleven al momento del juicio. No hacer unos medios preparatorios para acreditar la existencia del contrato y luego comparecer a juicio. Se puede hacer de una vez en el propio juicio y ahí es donde se demuestra esa existencia contractual. La que dice, promover unos medios preparatorios de juicio para acreditar la relación contractual y ejercitar la acción de determinación del contrato de arrendamiento. Bueno, Es lo que acaba. vamos a, nomás quiero dejar claro una cosa, ¿no? Si bien es cierto, los medios preparatorios de juicio mercantil están vigentes y se pueden aplicar, depende de la parte si los quiere utilizar. Pero yo en lo personal no lo considero necesario porque la existencia del contrato se puede acreditar en el juicio. Incluso les reitero, en el civil no hay necesidad de hacer unos medios preparatorios porque el capítulo del arrendamiento específicamente menciona que no se necesita del contrato base de la acción para iniciar el juicio de arrendamiento, siempre y cuando se demuestre su existencia durante el juicio. Entonces, el mercantil no lo dice específicamente porque el Código de Comercio no maneja los contratos de arrendamiento específicamente. Y por eso ha habido abogados que sí recurren a los medios preparatorios y nosotros no le podemos decir, no, no lo hagas así porque el Código lo dice de este modo, se vale. ¿Se puede hacer valer? Sí, sí se puede hacer valer unos medios preparatorios. Pero ya en lo que es el civil, específicamente les decimos, sabes que te pongo una aclaración y mejor de una vez pon el juicio como va. No hacer un proceso para acreditar la existencia del contrato y con ese que te sirva de documento base de la acción para venir al juicio. Si lo puedes hacer en el mismo proceso. O sea, así es como hemos estado manejando. Aunque sería en jurisdicción voluntaria, ¿no? Pues los medios preparatorios... Eso ya, así es, jurisdicción voluntaria. Sí, hay oposición y por lo general, si se decreta la oposición, lo que estábamos haciendo era sobreseer. Pero ahora lo que hacemos, precisamente por los juicios orales mercantiles, es dejar a salvo los derechos para que se continúe en la vía mercantil que corresponda. Porque así dice el artículo específicamente. De que, ok, medios preparatorios para acreditar esto, vienen y se oponen, continúes en juicio mercantil. Y se va para el juicio mercantil, allá es donde se litiga, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Les voy a pedir que se pongan de pie para... La sonorense de abogados otorga el presente reconocimiento al maestro Pablo Oceán Ruiz Rodríguez por su destacada y valiosa contribución en la formación de profesionales del derecho al exponer el tema cuestiones que requieren análisis en el procedimiento de arrendamiento inmobiliario civil y mercantil, llevado a cabo el 17 de febrero de 2025 en nuestro grupo de estudio de Hermosillo, Sonora. Lo firma el presidente del Consejo Directivo, José Manuel Ávila Valenzuela. Muchas gracias. Amables. Sí.